El día en que nació mi hija con Alexander, su amiga de la infancia murió en un accidente de coche. Alexander estaba extremadamente arrepentido y dijo, si no hubieras insistido en dar a luz en este momento, yo ya la habría ido a buscar hace tiempo. Ella no habría muerto. Me echó la culpa e incluso creía que era nuestra hija la que le había traído mala suerte a su amiga de la infancia. Cada vez que nuestra hija celebraba su cumpleaños, no solo la ignoraba, sino que también la regañaba. Si una vida puede ser intercambiada por otra, ¿por qué no habrían sido ustedes dos, madre e hija, las que hubieran muerto? Nos echó la culpa y, sin importar lo que hiciéramos, pensaba que estaba mal. Más tarde, mi hija y yo estábamos ahogándonos. Él nos vio morir con sus propios ojos, pero no nos salvó. Incluso dijo, esto es lo que se merecen. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día en que estaba a punto de dar a luz. Le sonreí a Alexander y dije, ve a buscarla. No te preocupes por este lugar. Después de que naciera el niño, me divorciaría de él. El agua del lago se me metía en la garganta a grandes tragos, ahogándome y sin dejarme emitir sonido alguno. Solo podía patalear y forcejar. Mi hija a mi lado estaba llorando amargamente, lo que me partía el corazón. Miré al hombre en la orilla con una mirada suplicante, esperando que, por ser marido y mujer, él pudiera salvarnos. Pero no lo hizo. Su voz era incluso más fría que el agua del lago. Aurora, esto es lo que le debes a ella. Con que vayas allá abajo para acompañarla, Serapina nunca estará sola de nuevo. Serapina era la amiga de la infancia de Alexander y también su primer amor. En su corazón, nadie podía compararse con ella, ni siquiera yo, su esposa que había estado con él durante 3 años. Cerré los ojos, lleno de desesperación. Pero cuando pensé en mi Catherine, me recobré de inmediato. Nadé hacia ella con todas mis fuerzas para sostenerla, esperando que pudiera sobrevivir. La conmoción de nuestro lado alertó a un viejo pescador. Quiso saltar para salvarnos, pero Alexander lo detuvo. El pescador era muy robusto y empujó a Alexander con un solo empellón. El hombre se dirigió a la orilla para salvarnos, pero fue atacado por Alexander. El cuchillo plegable que llevaba Alexander se clavó una y otra vez en el cuerpo del hombre. Cuando quiso defenderse, ya era demasiado tarde. ¡Maldición! Todos ustedes merecen morir. Como se meten en los asuntos de los demás, entonces vayan a acompañar a mi Serapina. No podía describir lo que sentía en ese momento. Solo sentía que había involucrado a ese hombre. Odia a Alexander. Si hubiera una vida después de la muerte, nunca lo dejaría en paz. Era finales de otoño y el agua del lago estaba terriblemente fría. La lucha de hace un momento me había consumido mucha de mi fuerza. Finalmente, me hundí lentamente hasta el fondo del lago debido al cansancio. Mi Catherine estaba muy preocupada. Lloraba mientras extendía la mano para agarrar la mía. Incluso se negó a soltarme cuando la arrastré hacia el fondo del lago. El frío agua del lago apagó el corazón apasionado que tenía al principio. Cuando nos conocimos por primera vez en nuestra juventud, los recuerdos de conocernos, entendernos y estar juntos se desplegaron lentamente en mi mente como una rueda giratoria. Conocí a Alexander en el instituto. Yo era la envidia de todos, una chica rica de familia, mientras que él era un hijo ilegítimo que era objeto de bullying. No podía tolerar que se bullearan a los demás, así que lo protegí. Esta protección duró durante 10 años completos. 10 años de estar juntos día y noche me hicieron enamorarme perdidamente de este chico de un trasfondo miserable. Le di amor, le di calor y lo acompañé durante los momentos más difíciles. Entonces él me confesó su amor y se convirtió en mi novio. Pensé que tendríamos un compromiso y un matrimonio sin problemas. Pero, inesperadamente, su amiga de la infancia volvió al país y ese día resultó ser nuestra fiesta de compromiso. Yo soporté sola las miradas frías y las burlas de todos los invitados, pero él dijo con toda justicia,
mi hermana ha vuelto al país. ¿Cómo puedo, como su hermano, no cuidar de ella? Mis padres me aconsejaron que lo abandonara, pero en aquel entonces, estaba tan ciega de amor que solo podía pensar en él. Lo llamaba y le enviaba mensajes todos los días. Incluso me humillé comprando regalos para él para hacerle feliz. Luego, en una noche lluviosa 15 días después, volvió. Estaba empapado, tenía un aspecto desanimado y ojos inyectados en sangre cuando me interrogó. Aurora, eres tan despiadada. ¿Por qué no puedes tolerar a mi hermana? Como deseabas, Serapina ha vuelto al extranjero de nuevo. No sabes cuánto he estado deseando su regreso. Esa noche tuvimos una gran pelea, pero al día siguiente parecía una persona diferente y fue mucho más amable conmigo. Se arrodilló y se disculpó conmigo, diciendo que había bebido demasiado y había dicho algunas tonterías la noche anterior. Al ver que estaba realmente arrepentido, lo perdoné. Pero no esperaba que después de eso comenzara a resentirse de mí y montara un gran plan solo para chupar mi sangre. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tumbada en una cama de hospital. Lo primero que vi fue mi vientre embarazado después de 10 meses de embarazo. Alexander a mi lado estaba lleno de resentimiento. Ya lo he dicho antes. Solo considero a Serapina como mi hermana. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a buscarla cuando volvió al país? Cuanto más hablaba, más emocionado se ponía, pero todavía intentaba contener su expresión en la cara. Sin embargo, aquellos ojos envenenados parecían devorarme vivo. Ya había visto esa mirada antes, cuando no nos salvó en la vida anterior, y no pude evitar estremecerme. Rápidamente ordené mis pensamientos. A juzgar por esta situación, debía haber renacido. Gracias a Dios. En esta vida, haría que pagaran sus deudas de sangre. Tosé el vientre delante de mí, sin poder ocultar mi felicidad. Mi Catherine todavía estaba allí. Le sonreí a Alexander y dije, ve a buscarla. No te preocupes por este lugar. Alexander, que seguía parloteando, no esperaba que yo estuviera de acuerdo. Al oír mis palabras, obviamente se quedó aturdido por un momento. Luego, visiblemente se alegró. ¿En serio, cariño? Sonreí y aparté su mano, con una apariencia considerada. Por supuesto que es cierto, cariño. Yo era infantil antes. Ahora he vuelto en mí. Serapina, una chica joven, ha tenido un tiempo difícil en el extranjero. Ahora que finalmente ha vuelto, como su hermano, naturalmente debes ir a verla. Lo mejor es que la instales. Ha viajado un largo camino y, por supuesto, necesita un buen descanso. Alexander no se apresuró a aceptar. En cambio, me miró con sospecha. Aurora, ¿qué te pasa hoy? ¿Se ha puesto el sol en el oeste? Solté una risa burlona. Los hombres son tan despreciables. Cuando no estaba de acuerdo, decían que era egoísta. Cuando estaba de acuerdo, decían que había cambiado. Marido, estás bromeando. Mi suegra me dijo hace 2 días que las mujeres deben ser tolerantes y magnánimas. Solo quiero ser tan amada como mi suegra, dije. Los ojos de Alexander se movieron de un lado a otro, como si hubiera recordado el incidente cuando fui a la casa vieja hace un mes, y luego asintió y me elogió por ser tan sensata. Viendo cómo la figura de Alexander se iba desvaneciendo en la distancia, suspiré de alivio. Él no sabía que la Serapina a la que anhelaba era una extraña. Su objetivo al venir aquí era acumular suficiente valor de arrepentimiento de Alexander. Solo de esta manera podía volver al mundo original y recibir una recompensa de $1.000 millones del sistema. Y yo solo supe todo esto después de morir. Esa Serapina que debería haber muerto estaba en realidad viva y se estaba riendo de mí frente a mi tumba. También aprendí de ella que yo había estado viviendo en un libro todo este tiempo y que este libro era una novela romántica sadomasoquista escrita por Serapina.
como protagonista femenina de esta novela sadomasoquista, finalmente tenía un final feliz con Alexander después de sufrir todo tipo de abusos físicos y emocionales de su parte. Pero todo esto fue desordenado por la Serapina que había viajado al otro mundo. Ella afirmó ser nuestra madre, que nos había creado y conocía nuestras aficiones y debilidades. Así que reescribió la historia, se convirtió en el primer amor de Alexander, hizo que Alexander no pudiera tener su amor y yo volví a sufrir abusos físicos y emocionales de su parte. Al final, mi hija y yo terminamos en una situación miserable. Y Serapina volvió al mundo original, obtuvo $1.000 millones y vivió una vida rica. Sin embargo, Alexander no podía dejar de pensar en Serapina. Eventualmente, debido a su profunda obsesión, fue elegido por el sistema. Después de completar 49 tareas en diferentes planos, Alexander finalmente llegó al mundo real, se casó con Serapina, tuvo hijos y vivió felices para siempre. Al oír esto, se me formó un sudor frío en la espalda. Ya fuera la trama original o la trama que Serapina había cambiado, no quería experimentar nada de eso. ¿Por qué existía solo para cumplir el supuesto amor de Alexander? ¿Por qué mi hija y yo debíamos ser la piedra angular para Serapina? ¿Por qué nuestras vidas debían ser dictadas por ella? Me negaba a aceptarlo. Si hubiera una vida después de la muerte, definitivamente cortaría esta relación fatal y llevaría a mi hija hacia un futuro brillante. Después de que Alexander se fue, fui llevada a la sala de partos. En la vida anterior, porque no le dejé ir a buscar a Serapina, él me guardó rencor y ni siquiera me dejó recibir anestesia epidural. Simplemente me dejó soportar el dolor del parto natural por mi cuenta. ¡Qué desalmado! En esta vida, aprendí la lección. Antes de entrar en la sala de partos, llamé primero a mi familia y le repetí al doctor que me administrara una anestesia epidural. Mi hermano y mi madre llegaron corriendo. Mirando la sala de operaciones con la luz roja encendida, estaban llenos de ansiedad. Mi hermano preguntó a la enfermera dónde estaba Alexander, y la enfermera negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. Mi hermano estaba tan enojado que llamó a Alexander 4 o 5 veces, pero todas las llamadas mostraban que el teléfono estaba apagado. En ese momento, deseó poder desgarrar a Alexander, pero no podía irse porque su querida hermana todavía estaba en la sala de operaciones. Mi buen esposo, por supuesto, no quería que su reencuentro con su primer amor fuera perturbado por los demás, así que simplemente apagó su teléfono y se aisló del mundo exterior. Alexander tenía una hermosa fantasía de pasar una maravillosa noche con la belleza y el vino, pero Serapina a su lado se estaba rascando la cabeza y las orejas con ansiedad. Ella había gastado muchos puntos para cambiar la trama, pero yo la desordené al no seguir las reglas. Ahora el valor de remordimiento de Alexander había alcanzado el 90%. Solo faltaba un poco más y su premio de $1.000 millones estaría en sus manos. Según su plan, yo se suponía que debía estar dedicada a Alexander de todo corazón, así que, naturalmente, no permitiría que otras mujeres compartieran su afecto. Además, dado que estaba a punto de dar a luz, definitivamente trataría de todos los modos de mantener a Alexander a mi lado. Luego, ella usaría el sistema para crear un accidente de coche y separar a los amantes para siempre. Se dice que nadie puede compararse con el primer amor de una persona, especialmente si ese primer amor ha muerto. Esto definitivamente despertaría el último remordimiento de Alexander, y luego ella podría recibir felices el bono y convertirse en una mujer rica. Pero la actitud de Alexander había roto todo esto. No me importaba a ellos. Solo quería proteger a mi Catherine y a mi familia. Ambas, la madre y la hija, estaban a salvo. Me llevaron a la sala general para descansar. Mi madre y mi hermano se sintieron aliviados al verme. Aurora miró mi rostro pálido, dudó en hablar y solo apretó los puños en silencio. La próxima vez que viera a Alexander, estaba decidido a golpearlo fuertemente. Mi madre miró a Catherine a su lado y también mostró una sonrisa satisfecha. Ella y mi hermano intercambiaron una mirada en silencio,
como si hubieran tomado una gran decisión. Sabía que querían convencerme de que me divorciara. En mi vida anterior, no sabía qué clase de poción embrujadora me había dado él. Ya fuera que él me fuera infiel o fuera promiscuo, yo todavía me mantenía firmemente a su lado. Pero ahora ya no quería hacer eso. Mirando el registro de gastos del Memorial Grand Hotel que me habían enviado a mi teléfono, no pude evitar sonreír sarcásticamente. Parecía que su pequeña amiga de la infancia no había sufrido un accidente de coche esta vez. Realmente admiraba la mentalidad de Serapina. En lugar de apurarse por acumular el valor de remordimiento, dejó que Alexander fuera afectuoso con ella e incluso se quedó en el hotel bajo el grupo empresarial Smith. En mi vida anterior, me había negado a dejarlo ir. Sin opciones, él solo podía quedarse conmigo, pero siempre estaba preocupado por Serapina. Después de escuchar la noticia de que Serapina había muerto en un accidente de coche, su rostro se puso ceniciento y me golpeó por primera vez. Si no hubiera sido por la enfermera que hacía su ronda en la sala, quizás yo hubiera muerto. Alexander estaba muy arrepentido. Si no fuera por ti, que insistías en dar a luz en este momento, yo ya la habría ido a recoger. Ella no habría muerto. No se molestó en averiguar por qué su amiga de la infancia había sufrido un accidente de coche ni quién era el conductor que había huido después del accidente. En cambio, culpó ciegamente a mí y a mi hija. Me culpó e incluso creyó que era mi hija la que había traído mala suerte a su amiga de la infancia. Cada vez que era el cumpleaños de mi hija, no solo la ignoraba, sino que también la gritaba. Si una vida pudiera ser intercambiada por otra, ¿por qué no morirían tú y tu hija? Mi hija no quería entristecerme, así que solo buscaba razones en sí misma y trataba una y otra vez de agradar a Alexander. La niña solo podía soportar la injusticia por sí misma. En mi vida anterior, estaba terriblemente equivocada. Creía demasiado en el amor. Incluso si la persona de enfrente era un canalla o un bruto, todavía estaba dispuesta a soportarlo. Fue mi ceguera la que me mató a mí misma, mató a Catherine y también llevó a la bancarrota de la familia Smith. En esta vida, nunca seguiría el mismo camino que en la vida anterior. Le pregunté al mostrador su número de habitación y luego llamé al paparazzi Maximus, diciéndole que había un gran escándalo en la habitación 513 del Memorial Grand Hotel y que era absolutamente cierto. En ese momento, Maximus era solo un recién llegado que acababa de unirse a la empresa de noticias del entretenimiento, pero sabía que en los años siguientes se hizo famoso al descubrir los escándalos de los hijos de familias ricas y famosas en la industria del entretenimiento nacional e incluso fue llamado el rey de los escándalos. Me acerqué a él no solo porque quería que me debiera un favor, sino también porque era implacable. Después de convertirse en famoso, los mejores actores y actrices que lo habían intimidado antes fueron acosados por los escándalos que él había desenterrado y pronto se retiraron del círculo del entretenimiento. ¿Cómo no iba a aprovechar bien una arma tan poderosa? El equipo de Maximus se dirigió apresuradamente a la entrada del hotel donde estaba Alexander con cámaras de diferentes longitudes. Incluso aplicó tecnología a su trabajo y manipuló un dron para que se mantuviera en fuera de la ventana de la habitación. Las dos personas que estaban disfrutando no notaron en absoluto que el enemigo se estaba acercando paso a paso. Cuando Alexander quería probar algunos trucos nuevos con Serapina frente a la ventana francesa, su comportamiento clandestino fue fotografiado claramente por el dron. Mirando las fotos que me había enviado Maximus, no pude evitar reírme en voz alta. Incluso tenía lágrimas en los ojos, lo que me hizo sentir dolor debido a la herida. Finalmente, iba a deshacerme de este canalla y esta zorra. Les mostré las fotos a mi hermano y a mi madre. Ambos estaban muy enojados. Especialmente mi hermano estaba tan furioso que casi quería entrar corriendo al hotel con un cuchillo y matar a esos dos bastardos sin dejar nada en pie. Aurora. Le agarré la mano a mi hermano. No te preocupes, hermano. Ya he tomado una decisión. Quiero el divorcio. Aurora se quedó atónito por un momento y luego se llenó de alegría. Me agarró la Jan y la sacudía sin parar,
preguntando una y otra vez para confirmar. Aurora, ¿estás realmente seguro? Estoy seguro. Era muy ingenua antes. Tomé a Alexander por un tesoro y lo seguí sin parar, incluso perdí mi identidad. A partir de ahora, quiero que nuestra familia esté bien. Quiero vivir por mí misma. Aurora dijo bueno 3 veces seguidas. No podía creer que su hermana con la cabeza llena de amor hubiera recobrado por fin la razón. Hermano, dado que él ha hecho una cosa así, no necesitamos tener piedad. Sigamos el contrato anterior. Aurora asintió. Mi madre sacó rápidamente el contrato anterior y me lo entregó. Lo he estado llevando todo el tiempo. Hemos visto todas las acciones de Alexander a lo largo de los años. Tu padre no podía soportarlo y me pidió que llevara el contrato para negociar con él. Pero, inesperadamente, se acostó con alguien más el día en que tú dabas a luz. ¡Qué canalla! La mano con la que sostenía el contrato tembló ligeramente. Dado que Alexander era un hijo ilegítimo, mi padre temía que yo fuera humillada, así que firmó un acuerdo con él, ofreciendo el 30% de las acciones de la empresa, pidiéndole que me tratara bien. En aquel entonces, todavía pensaba que mi padre estaba exagerando. Pero ahora resultó útil. El contrato estipulaba que si Alexander me hacía daño, debía devolver todas las acciones y dividendos, dejar la casa sin nada y hasta renunciar voluntariamente al derecho de herencia de la familia Johnson. La última cláusula fue agregada por el señor Johnson mayor. Él me vio crecer y me mimó como a su propia nieta. Despreciaba a la madre de Alexander y, en consecuencia, lo despreciaba a él. Lógicamente, él no merecía compartir los beneficios de la familia Johnson en primer lugar. Pero yo estaba tan enamorada de él que me empecé a casar con él. Así que el señor Johnson mayor, por amor a mí, le dijo que si me trataba sinceramente, podía considerar permitirle unirse a la empresa. Pero ahora todo por lo que había trabajado duro estaría en vano. Espero que no se arrepienta de su elección de hoy. Maximus era realmente eficiente. Editó el video y dio a conocer la noticia durante la noche. Un grupo de noctámbulos entre los internautas se apresuraron a saber los detalles del escándalo en primera fila. Cuando el yerno de la familia Smith se volvió tan arrogante, hace tiempo que decía que Serapina no parecía una buena persona. Cuando la señorita Aurora estaba embarazada, ella sedujo a su esposo. ¡Qué zorra! No está seguro quién sedujo a quién. Alexander no es una persona pacífica tampoco. Con una amante como madre, ¿cómo podría deshacerse de sus malos hábitos? Esta ola de tráfico hizo que Maximus se destacara. Ya no era un recién llegado al que cualquiera podía intimidar y que solo podía hacer recados para comprar café. El Departamento de Relaciones Públicas del grupo actuó rápidamente e inmediatamente anunció que yo iba a romper mi compromiso con Alexander y también publicó las pruebas de alta definición y sin censura de su infidelidad. Mi hermano había informado al señor Johnson viejo con anticipación, pero él seguía estando muy enojado. Aunque Alexander era un hijo ilegítimo, después de todo todavía tenía el apellido Johnson, por lo que esto tuvo una mala influencia. Así que el señor Johnson viejo decidió expulsar a Alexander y a su madre de la familia Johnson. La agencia de Serapina no podía permitirse ofender a la familia Smith ni a la familia Johnson, así que rápidamente buscó ventajas y evitó desventajas. Anunció que Serapina había violado el contrato debido a su mala conducta y terminó el contrato con ella, y también exigió que ella compensara las pérdidas económicas de 100 millones de yuanes. Las dos personas que acababan de compartir sus sentimientos en el hotel se quedaron sorprendidas cuando abrieron sus teléfonos móviles. Primero, había las imágenes de alta definición de las acciones de Serapina y Alexander. Luego vinieron los temas de búsqueda caliente sobre mi decisión de divorciarme y de que Alexander fuera expulsado de la familia Johnson. Inmediatamente después, la agencia de Serapina terminó el contrato con ella, y la familia Brown también emitió un comunicado para disolver la relación de adopción con Serapina. Cualquiera de estos era un dolor de cabeza para ellos.
Viendo la llamada de Alexander, no podía esperar para contestar. Realmente quería ver con mis propios ojos la expresión distorsionada en su rostro cuando se enteró de las noticias. Aurora, ¿qué diablos quieres hacer? ¿Acaso solo es que hoy he acompañado a Serapina en lugar de ti? Tienes que armar tanto alboroto, gritó él. Te doy 10 minutos para quitar estos temas de búsqueda caliente, o nunca más me verás. ¿Realmente pensaba que era un producto tan deseado? No pude evitar reírme en voz alta. Orina y mírate en el charco. ¿Realmente crees que eres el emperador? Alexander, el mundo no debería y no puede girar en torno a ti. Y, por cierto, los temas de búsqueda caliente no se pueden quitar. No quiero verte nunca más en mi vida. Aurora. Alexander no podía hacer nada más que dar patadas de enojo al otro lado del teléfono. Él pensaba que yo seguía siendo la misma persona de antes. Todo este alboroto era solo para llamar su atención. Cuando fue a comprar ropa para Serapina y se dio cuenta de que no había suficiente saldo en su cuenta. Cuando se dio cuenta de que todos en la familia Johnson lo habían eliminado y bloqueado, cuando descubrió que su tarjeta de acceso a la empresa no podía abrir la puerta y que ya no había lugar para él en la oficina. Y cuando regresó a la villa y vio que todas sus cosas habían sido arrojadas afuera, estaba completamente desesperado. Fue la primera vez desde que nos conocíamos que me suplicó. Su aspecto lastimero y humilde me hizo sentir una sensación de satisfacción, pero de ninguna manera lo perdonaría. Incluso si moría, eso no aliviaría la ira en mi corazón. No sé qué clase de poción embrujadora le había dado Serapina. El hombre que se arrodilló y me pidió perdón ayer volvió a ser arrogante y despótico hoy. Aurora, ¿estás realmente segura de que quieres divorciarte? Metí el acuerdo de divorcio en su mano, queriendo ver en qué estaba pensando. Por supuesto. No me digas que no quieres divorciarte. Alexander se burló y firmó su nombre completo directamente. No exactamente. Solo quiero decirte que yo, Alexander, soy el dueño de este mundo. Todavía no es demasiado tarde para que te desagrades conmigo. Así era como era. Serapina, esa tonta, debe haberle dicho que él era el protagonista de la historia original y que este mundo fue creado para él. ¿Pero y qué? Si Serapina fuera la única que podía controlar este mundo, yo no habría renacido. Dado que he renacido, cambiaré el final a cualquier costo. Mi hermano, que llegó corriendo apresuradamente, vio lo arrogante que era y de inmediato pensó en todas las injusticias que yo había sufrido a lo largo de los años. Estaba tan enojado que cogió el pisapapeles que estaba a su lado y estaba a punto de golpear a Alexander. Rápido detuve a mi hermano. No era que estuviera protegiendo a Alexander. Lo importante era que el pisapapeles estaba hecho de nanmu de oro y no quería que se dañara. Alexander, cubriendo su rostro hinchado, soltó un montón de tonterías. Espera. Un día, vendrás a suplicarme. No le presté atención. Después de renacer, tenía muchas cosas que hacer. ¿Por qué desperdiciar mi tiempo en esos dos bribones? Después del periodo de confinamiento, fui directamente a la empresa. Había sido una ama de casa en casa durante 3 años desde que me casé. Ahora que había vuelto, tenía que ponerme rápidamente al ritmo de la empresa. De esta manera, estaba viajando entre la empresa, mi hijo y las clases de tutoría financiera. Después de un mes, visiblemente perdí peso. Mi madre estaba tan preocupada que intentó de todas las maneras cocinar comida deliciosa para mí. En mi vida anterior, aunque no administré la empresa, estaba acostumbrada a prestar atención a la subida y bajada de las acciones y a los asuntos actuales. Tomé ventaja de la brecha de información entre las dos vidas e invertí como loca. Al principio, mi hermano todavía podía detenerme un poco, pero cuando mi padre se enteró de que finalmente me había divorciado, estaba tan contento que me dejó hacer lo que yo quisiera. Uno nunca debe tener la intención de dañar a los demás, pero siempre debe estar alerta contra los demás.
Trabajé aún más en mi entrenamiento de recuperación posparto e incluso reservé clases de Muay Thai para más adelante. Después del divorcio, escuché de una tía vieja en la familia Johnson que después de que Alexander fuera expulsado, quería quedarse temporalmente en casa de su madre. Pero su madre era una adicta compulsiva al juego, y la casa en su pueblo natal había sido hipotecada hace mucho tiempo. No podía hacer nada más que alquilar un sótano con los únicos 3,000 yuanes que le quedaban para sobrevivir. Serapina todavía estaba con él, acompañándolo a comer comida para llevar cocinada con aceite de desagüe y durmiendo en el sótano húmedo y frío. Pero después de solo una semana, ya no podía soportarlo. Después de que viajara al otro mundo, se convirtió en la hija adoptiva de la familia Brown. Aunque la familia Brown era una familia adinerada de mediana y pequeña envergadura, todavía vivían una vida de lujo. Ella nunca había sufrido tales injusticias antes. Además, Alexander había dependido de mí para que lo mantuviera todos estos años y no tenía habilidades reales en absoluto. Después de salir, la mayor parte del tiempo estaba ocioso y dejó todas las cargas en casa a Serapina. Serapina se separó de él varias veces, y finalmente Alexander accedió a buscar un trabajo. Al oír esto, no pude evitar sonreír sarcásticamente. La posición de Alexander en la empresa fue arreglada por mí después de que le rogué al señor Johnson viejo. El señor Johnson viejo también quería aprovechar esta oportunidad para entrenarlo, pero no esperaba que fuera un inútil. Si no fuera por la profunda relación entre nuestra familia Smith y la suya, probablemente todavía estaría viviendo en los barrios bajos con su madre adicta al juego ahora. No creía que Alexander, acostumbrado a una vida sin preocupaciones, diera un vuelco por el llamado amor. Después de estar casado con él durante tantos años, lo conocía mejor que nadie. Era egoísta y solo se amaba a sí mismo. Durante este periodo de tiempo, estaba observando sus movimientos mientras administraba la empresa. En mi vida anterior, Alexander sobornó al gerente del departamento de finanzas para manipular las cuentas y evadir impuestos, con el fin de perjudicar a la empresa y fue allanada por los departamentos relevantes. En esta vida, descubrí el informante con anticipación e incluso contraté a alguien para desarrollar un sistema de detección automática. Si alguien transfería propiedades de las cuentas de la empresa, sería rastreado y bloqueado. La junta directiva, que había sido bastante crítica con mi regreso antes, se cayó felizmente después de ver los logros que había alcanzado durante este periodo. Los proyectos en los que había invertido antes también fueron favorecidos por los altos cargos. El gobierno abogaba por la industria de protección ambiental y apoyaba firmemente nuestros proyectos. En solo 3 meses, logré una ganancia de 200 millones de yuanes. Al ver que era una persona completamente diferente de antes, mi padre también estaba muy satisfecho y me dio el puesto de gerente general de la empresa. Esperaba que mi hermano y yo pudiéramos administrar bien la empresa. Tampoco descuidé la educación de Catherine. En mi vida anterior, fue porque era demasiado bondadosa y siempre consentía a Alexander que él intimidaba una y otra vez a nuestra madre e hija, lo que hizo que Catherine se sintiera inferior y distante de los demás desde que era niña. En esta vida, por más ocupada que estuviera, siempre tomaría tiempo para cuidar de mi hijo. En la etapa de la educación inicial, le dije que si alguien la intimidaba y la hacía sentir triste, ella debía defenderse y que mamá la apoyaría. Como resultado, Catherine, que todavía estaba en el kinder, fue llamada por la maestra. La maestra entrecerró los ojos y dijo con una expresión sarcástica en la cara: «La madre de Catherine, tu hija es demasiado traviesa y dominante. No se parece en nada a una niña». Hizo llorar a varios niños de la clase. ¿Cómo podría una niña así casarse cuando crezca? Casi me dio risa de la ira. ¿Qué clase de comentarios feudales eran esos? Era necesario que ella juzgara si mi hija podía casarse o no. Pero me calmé, dándome cuenta de que no era el momento de pelear. Catherine, ¿fuiste tú quien hizo la llamada? Catherine frunció los labios, mirando enfadada. Fue yo, mamá. Pero ellos fueron demasiado.
Levantaron la falda de Luna y la llamaron mala mujer. No pude soportarlo y les di una lección. La maestra nos miró despectivamente y dijo con un tono sarcástico, ¿qué edad tienen los niños ahora? No transmitan a los niños sus pensamientos sucios como padres. ¿Sucio? ¿Desde cuándo ha sido sucio defender los propios intereses? Inmediatamente me puse de mal humor y la ira reprimida se me subió a la cabeza. Maestra, ¿qué quieres decir con eso? Los niños de esta edad están en la etapa de crecimiento. Como maestros y padres, debemos guiarlos bien en lugar de ser parciales sin distinguir entre el bien y el mal. Al ver que la refutaba, la cara de la maestra cambió drásticamente. Se puso de pie de repente y me señaló con el dedo y me regañó, mira, como madre, como hija. Las dos sois tan dominantes e irrazonables. No es de extrañar que el hombre se haya ido. Creo que tu hija tendrá la misma mala suerte en el matrimonio que tú en el futuro y terminará con una familia rota. No puedo imaginar que la escuela de élite que elegí cuidadosamente para mi hija tenga una maestra tan mala. Está bien si ella insulta a los padres de los estudiantes, pero ahora incluso maldice a los estudiantes. Eso es realmente intolerable. Le di una bofetada. ¿Cuándo era el turno de los demás de cotillear sobre mi familia Smith? La maestra se cubrió la cara con una expresión de incredulidad. Por lo general, estaba acostumbrada a intimidar a los demás aprovechando su identidad de maestra titular. Ahora que se había encontrado conmigo, un oponente difícil, solo podía tragarse su ira. No dije nada. Pelear con una persona así simplemente me haría bajar de categoría. Llamé directamente al director. El director preguntó brevemente lo que había sucedido y finalmente despidió a esta maestra como advertencia. La mayoría de las veces, prefiero razonar las cosas. Pero ahora me doy cuenta de que no todo en este mundo se puede razonar. Algunos perros que no entienden el lenguaje humano solo merecen ser golpeados con palos. En el camino de vuelta a casa, alabé a mi hija, Catherine, eres tan genial. Eres como un pequeño ángel. Has ayudado a tu pequeña amiga y también has hecho que mamá conozca a la maestra mala. Catherine sonrió tímidamente y dijo que seguiría ayudando a sus compañeros de clase en el futuro. Luego me mostró la medalla de cartón que Luna le había hecho. Como recompensa, la llevé a comer el pollo frito que ella había deseado durante mucho tiempo. Tan pronto como entramos en la tienda, vi dos figuras familiares. En ese momento, Serapina ya no tenía la apariencia de una estrella de cine y televisión como antes. Su cabello estaba desordenadamente colgado hacia atrás, tenía varios granos rojos en la cara y olía a humo de aceite por todo el cuerpo. En el momento en que nos vio, una fuerte sensación de descontento apareció en los ojos de Serapina. Pero debido a las insistentes exigencias del jefe, no podía acercarse a nosotros. Catherine se encogió de hombros y se acercó a mí. Mamá, esa tía extraña es muy aterradora. Catherine, no tengas miedo. Mamá está aquí. Alexander, que estaba fregando el suelo a un lado, también estaba en un estado lamentable. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron de inmediato. Se arrojó de rodillas y me abrazó la pierna. Los clientes de los alrededores se asustaron por su acción. Aurora, ten piedad de mí. Esto realmente no es una vida humana. No puedo soportarlo ni un momento. Llévame contigo, o dame una suma de dinero para que pueda vivir sin preocupaciones en la segunda mitad de mi vida. También puede considerarse la compensación por mi sincero trato hacia ti durante todos estos años. Le di una patada para apartarlo. ¿Trato sincero? Él debe tener alguna confusión sobre estas 4 palabras. ¿Fue un trato sincero cuando me dejó sola en la fiesta de compromiso? ¿O fue un trato sincero cuando se involucró con su primer amor mientras yo estaba embarazada y daba a luz? Alexander, desde el momento en que tuviste una relación ambigua con Serapina, ya no me amabas. Simplemente no podías dejar de lado el poder de la familia Smith.
Al ser golpeado en sus pensamientos insoportables, me miró con odio. Aurora, Catherine necesita un padre. ¿No quieres que Catherine sea menospreciada por las maestras y acosada por los compañeros de clase? Entreñé los ojos. ¿Cómo sabía él de estas cosas? Catherine se acurrucó en mis brazos y dijo tímidamente, Catherine no tiene padre. Si Catherine tuviera un padre, mamá no me habría dado a luz sola y no habría trabajado duro día y noche. Le acaricié suavemente la cabeza a mi hija y llamé al gerente. ¿Este es tu empleado de la tienda? El gerente se rascó la cabeza y lo regañó para que se fuera. Pero ¿cómo iba Alexander a dejar escapar la oportunidad? Cogió un tenedor que estaba a su lado y quiso atacar a mi hija. Afortunadamente, sabía qué clase de persona era y estaba bien preparada. El Muay Thai que había practicado estos días no era en vano. Agarré su muñeca, la doblé hacia abajo y le saqué el tenedor de la mano. No había vengado la afrenta de que me empujara a mí y a mi hija al agua antes. Ahora incluso quería herir a mi preciosa hija. Era imperdonable. Lo lancé por encima de mi hombro y lo volqué al suelo, justo sobre los trozos de vidrio rotos que él acababa de romper. Su ropa se tiñó de rojo de inmediato. Yacía en el suelo en un estado lamentable. Aunque no podía levantarse, seguía gritando, Aurora, tarde o temprano, te haré desear estar muerta. Pisé su cabeza y sonreí con los labios fruncidos. Entonces esperaré y veré quién hará desear estar muerta a quién. Serapina, que había estado mirando fríamente todo este tiempo, al ver que yo intimidaba a su protagonista de esta manera, salió corriendo con un par de tijeras de la cocina. Afortunadamente, se tropezó con un hermano mayor bondadoso que estaba a su lado. Las tijeras afiladas cayeron y se clavaron directamente en la pierna de Alexander. Él gritó fuerte, Serapina, ¿no eres la creadora de este mundo? ¿No dijiste que este mundo giraría en torno a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy tan desgraciado? Serapina tenía una expresión de incredulidad. En su trama, aunque Alexander a menudo me malinterpretaba, se convirtió en vicepresidente a una edad temprana y se graduó de una escuela de negocios en Estados Unidos. Su agudeza empresarial era evidente. Pero lo que había hecho estos días la hacía sentir que no estaba en su propia novela. No sabía que le había dado a Alexander una excelente formación académica y un estatus social destacado, pero no explicaba en el libro cómo había logrado todo eso. Al principio de la trama, abusó de su poder privado, hizo que un becario moliera 100 tazas de café a mano, pospuso un gran pedido de valor de cientos de millones solo porque estaba de mal humor y hasta bloqueó un viaducto solo porque quería cortejar a la persona que le interesaba. Serapina no se preocupaba en absoluto por los derechos humanos ni por los beneficios de la empresa. Solo pensaba que era suficiente para resaltar la imagen alta, guapa y valiente del protagonista. Sin embargo, el personaje creado de esta manera solo tenía una apariencia glamurosa y no podía soportar un examen detallado. Ella cayó pesadamente al suelo y salió sangre de su parte inferior. En realidad estaba embarazada del hijo de Alexander. En mi vida anterior, accidentalmente escuché a Serapina decir que si tenía un hijo de Alexander, nunca podría regresar a su mundo original. Pero ahora ella en realidad había renunciado a volver a casa y al bono por un tipo tan despreciable. Impactada, llamé a la policía y a una ambulancia. Alexander fue encarcelado por el intento de delito de lesiones intencionales, mientras que Serapina escapó del castigo debido a su embarazo. Durante la investigación policial, se descubrió que Alexander había tomado préstamos para sobornar a las maestras de la escuela de élite para atacar a Catherine y quería utilizar este método para que yo accediera a volver a casarme con él. Mis ojos se oscurecieron. Alexander era simplemente un bruto que perseguía a su propia hija solo por sus deseos egoístas. Pedía a varios presos mayores que lo cuidaran bien. Catherine nunca había sido cuidada por su padre desde que era niña. Tenía miedo de que este incidente le echara una sombra al corazón, así que me tomé unos días de vacaciones para acompañarla específicamente.
Lo que más me preocupaba todavía sucedió. Catherine sostuvo su teléfono móvil y me preguntó, «Mamá, ¿ese hombre era realmente mi papá ese día?» Había una foto mía y de Alexander en el teléfono. Fruncí el ceño. Después de divorciarme de Alexander, había desechado todo lo relacionado con él y borrado todas nuestras fotos. «Catherine, ¿de dónde has sacado esta foto?» Catherine se subió a la silla y me mostró a la persona que le había contactado por teléfono. Apriete los puños. Era la cuenta de Serapina. No esperaba que ella todavía no quisiera dejarlo estar y quisiera atacar a mi hija. Sabía que ya no podía ocultar este asunto, así que hablé con mi hija al respecto, pero ella estaba sorprendentemente calmada. Sus pequeñas manos se apretaron con fuerza. Mamá hizo lo correcto. Aunque esa tía mala destruyó la armonía de nuestra familia, también fue papá quien no resistió. Incluso se atrevió a herir a mamá. Él es una mala persona. Catherine nunca permitirá que su papá sea una mala persona. Le rasé suavemente la nariz y la abracé suavemente en mis brazos. Mi hija era tan adorable y sensata. Le debía demasiado. En esta vida, dejaré que mi Catherine crezca sin preocupaciones. Después, fui a ver a Serapina. Después de enterarme de que estaba embarazada, todavía me quedaba un ápice de bondad. También había estado embarazada y dado a luz un hijo, así que sabía lo difícil que era. Pero dado que ella se atrevía a atacar a Catherine, definitivamente no podía dejarla en paz. Le lancé la captura de pantalla de mi teléfono y la miré fríamente. Dime, ¿qué diablos quieres hacer? Serapina no esperaba que yo fuera a confrontarla tan pronto. Su mano que sostenía la foto tembló y luego se echó a reír histéricamente. Aurora. Has cambiado. Eres un personaje creado por mí. Deberías ser pisoteado bajo mis pies. ¿Por qué eres mejor y más poderoso que yo? ¿Por qué todavía vives una vida tan feliz después del divorcio? Mirándola en ese estado de locura, solo me pareció ridículo. Ella podía manipular fácilmente nuestras vidas en ese mundo. Favoría a Alexander y podía darle todas las cosas gloriosas. ¿Pero por qué yo debería ser infeliz? ¿Por qué mi hija y yo deberíamos sacrificarnos? ¿Por qué la familia Smith debería ir a la bancarrota para servir de contraste? Yo tampoco me resigno a eso. Considerando que estaba embarazada, no le hice nada. Serapina, tú eres la autora de la novela. Tú eres la que me creó. Entonces, ¿me amas? O mejor dicho, además de amar a Alexander, ¿has amado a alguien más en este mundo? Serapina luchó, se soltó el equipo de infusión y los instrumentos conectados a ella. Ignorando el dolor, intentó levantarse, pero ella, que acababa de tener una operación, no tenía fuerza. Todos ustedes merecen morir. ¿Qué son ustedes? Solo pasajeros insignificantes. ¿Merecen mi amor? Si no fuera por la necesidad de una protagonista en el artículo, realmente hubiera querido hacer que murieran de una manera miserable para que Alexander solo tuviera ojos para mí. ¡Qué loca! Estaba a punto de dar media vuelta y marcharme cuando la oí decir, Aurora, no puedes escapar de mi mano. Soy tu creadora. Te conozco mejor que nadie. ¿No amas a tu hija? La haré ver cómo te observa desde el cielo. Me estremecí de pies a cabeza, agarré el cuello de ella y grité desesperado, Serafina, ven por mí si tienes algo. ¿Por qué quieres herir a mi hija? Serafina sintió que la victoria estaba al alcance de la mano y sonrió con suficiencia. Aurora, debes estar debajo de mí. Llamé rápidamente a Catalina, pero ella no contestó. Luego llamé al mayordomo, a mi hermano y a mi madre, y todos dijeron que no habían visto a Catalina. Mi corazón se hundió hasta el fondo. Llamé directamente a la policía y recé en silencio en mi corazón para que Catalina estuviera a salvo. Antes de poder movilizar a todos los miembros de la familia Smith y la familia Johnson para buscar a Catalina,
Máximo llevó a Catalina al hospital. Al ver a Catalina ilesa aparecer frente a mí, estaba tan emocionada que me eché a llorar y la abracé fuerte. Al ver esta escena, Serafina se mordió los dientes. Imposible. Contraté a 10 gánsteres para secuestrarla. Los 2 guardaespaldas a su lado estaban gravemente heridos. ¿Cómo podía volver sin daño alguno? Máximo desenvainó coquetamente su cabello. Esos tipos están bajo mi mando. Yo también estaba perplejo, porque la excusa de estos 10 tipos para pedir permiso hoy era que sus esposas estaban de parto. Resulta que estaban haciendo cosas tan ilegales e inmorales detrás de mi espalda. Afortunadamente, lo descubrí a tiempo. Después de alcanzar el apogeo de su vida, Máximo no olvidó mi bondad y se unió a mí. Yo también estaba contenta de contar con su ayuda. Él tenía a mí como apoyo, y yo tenía a alguien que hiciera las tareas sucias por mí. Era simplemente inesperado que hoy fueran nuestros propios hombres los que arrestaran a nuestros propios hombres e incluso hirieran a nuestros propios hombres. Parecía que tenía que entrenar bien a las personas que están bajo mi mando. Serafina desafió una vez más mi línea roja. No merecía ninguna misericordia de mi parte. Contacté directamente con los médicos del hospital psiquiátrico de la ciudad A. Este hospital psiquiátrico es bastante famoso, pero no por sus excelentes habilidades médicas. En cambio, alberga a pacientes mentales abominables. Hay aquellos que, cuando estaban enfermos, cocinaron a sus esposas como platos, aquellos que hicieron explotar edificios cuando estaban enfermos y aquellos que consideraron el KTV como un juego de escapar de la muerte cuando estaban enfermos. Espero que encuentre allí a personas con intereses similares. Alejandro, que había estado trabajando en la máquina de coser durante 3 años, también fue liberado. Lo primero que hizo después de salir fue seguir a Catalina y esperar la oportunidad para hacer algo. Como autor, como protagonista. Su mirada furtiva era exactamente la misma que la de Serafina. Gracias a la disciplina anterior, las personas bajo el mando de Máximo se volvieron mucho más perspicaces. Lo ataron directamente a Alejandro y lo dejaron a mi disposición. Sería demasiado fácil con él simplemente enviarlo a la cárcel. ¿No quería hacer de mi vida un infierno? Bueno, le devolveré lo mismo que me hizo. Lo lancé al estanque de cocodrilos. Yo fallecí ahogada en mi vida anterior, así que en esta vida, que él también sienta la sensación de ahogarse. En apenas una hora, las manos y los pies de Alejandro fueron mordidos por los cocodrilos y solo quedó su torso retorciéndose. Pensé que no podía sobrevivir, así que lo dejé que se las arreglara por sí solo. Sin embargo, inesperadamente, tenía una vitalidad bastante fuerte. En lugar de morir, fue descubierto por el jefe de la Deep Web cuando éste estaba pescando algo. El jefe pensó que era una gran oportunidad de negocio, así que curó sus heridas y lo obligó a hacer transmisiones en vivo. Máximo encontró esto accidentalmente al navegar por el sitio web. Cuando volvió a entrar en la sala de transmisión en vivo, descubrió que lo estaban obligando a Alejandro a saltar al pozo de estiércol. Ahora parecía no ser diferente de un gusano gordo. Ahora ha sido torturado tanto que ya ha perdido hace tiempo su forma humana, con una mirada apagada en los ojos, una boca llena de dientes podridos y cuando sonreía, saliva escarlata salía de su boca. Se lanzó de cabeza al pozo de estiércol y terminó su vida absurda. Serafina en el hospital psiquiátrico tampoco estaba en mejores condiciones. Fue torturada hasta la mitad de la muerte por varios pacientes mentales. Deliberadamente pedí al director que cuidara de ella, así que los médicos y enfermeros simplemente cerraron los ojos. Cualquier cosa estaba bien siempre y cuando no la mataran de juego. El niño en su vientre nació y fue convertido en una muñeca de trapo por el paciente mental número 1. Desde entonces, se ha vuelto completamente loca, diciendo que era la creadora del mundo por un lado y que los escribiría a todos a la muerte por otro. El hospital psiquiátrico es como una fortaleza de bronce y hierro. Ella nunca podrá escapar de esa jaula en su vida. En cuanto a mí y a mi Catalina,
Nos deshicimos de esos dos demonios y nuestras vidas se han vuelto mejores. Catalina no se sintió inferior debido a la ausencia de su padre. En cambio, se volvió aún más sobresaliente y se convirtió en la envidia de las damas nobles de la capital. Yo tampoco me volví a casar y trabajé diligentemente con mi hermano para proteger a la familia Smith. Ya está dicho. Ese bribón Máximo me ha invitado a tocar la campana.